Ya nos acompaña aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, catedrático, escritor. Carlos, bienvenido, muy buenos días. David, buenos días, me da mucho gusto saludarte esta mañana que está no tan fría como ayer, pero igualmente fría. Sí, y todavía le cuelga, porque esta temporada, por cierto, aprovechando el comentario, Carlos, esta temporada de lluvias y frío que se va a extender, dice Protección Civil, hasta abril. Entonces va a dejar de ser frío intenso, pero bueno, intenso para nuestra ciudad, pero se ríen en otras zonas, ¿no? Pero por ejemplo el Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir está cerrado porque las nevadas están intensas. Oye, Carlos, pues hay muchos temas que tenemos sobre la mesa, hay algunos que tenemos prometidos que no hemos tratado, pero vamos desahogándolos poco a poco, pero no hay manera de arrancar si no lo hacemos con los temas más calientes del momento, y son dos. El caso de la alcaldesa Montserrat Caballero, que decide no impugnar y que muchos se han preguntado cómo funciona eso, aunque ya lo tratamos, lo podemos retomar brevemente. Y el segundo, que ayer confirma el diputado Juan Manuel Molina, acude a hacer un trámite, como había dicho el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, pues que todavía tenían tiempo para modificar las coaliciones. Y que si lo hacían un minuto antes de que terminara el periodo, pues estaban en su derecho, pero finalmente ayer se confirma la coalición que encabeza Morena, ¿Cierto? deja fuera al PES, o el PES va a ir solo, entonces quiero entender, va a ir solo, y Morena va en una coalición con el Partido Verde y Fuerza por México. Vamos por partes. El primero, ¿cómo entender la parte del derecho constitucional a la reelección? Tras lo sucedido, considerando también las prerrogativas que tiene un partido para la definición de sus candidatos, en el caso de la alcaldía de Tijuana, con el caso de Montserrat Caballero, que no va a ir por la reelección, y va Ismael Burgueño. Bueno, el primero, en este país no existe reelección, es elección consecutiva. Perfecto. Y esa es una figura constitucional. Primer punto importantísimo. Fundamental, ¿no? Okay. Y la elección consecutiva es un derecho que tiene aquella persona que se postuló primigeniamente, por decirlo así. Pero esta característica tiene algunos asuntos que son importantes revisar. Lo primero, es un derecho para quienes militan en los partidos políticos. Y aquí viene el primer punto, digamos, de problematización. ¿Qué va a suceder en Tecate? Ahorita voy a entrar a Tijuana, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué va a pasar en Tecate? En donde la persona que fue electa primigeniamente, que es Darío, no fue benefactor del derecho a la elección consecutiva. Ajá, queda ¿no? Román Cota, por si ahorita vamos a eso. Queda Román Cota. Aquí la parte central es, él no se separa de su cargo, continúa en el ejercicio de la función, porque él está aspirando a la elección consecutiva, y entonces tiene una problematización que se va a presentar en los próximos, casi te lo aseguro, en las próximas semanas. Cuando él presente su registro por otro partido político, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a actuar la autoridad electoral? ¿Le va a negar el registro porque debió haberse renunciado un año y medio antes? Ah, ok. Y lo podremos entender un poquito con el asunto de que si hubiera llegado a un puesto de esos un candidato sin partido, pues no existiría ese beneficio. Exacto. Hay por ahí un poquito yo entiendo que es complicado, pero es muy complicado, desmenuzándolo un poquito. En el caso de Tecate, el alcalde se registra como un no militante de un partido político, es decir, una persona sin militancia. Lo registra un partido, pero sin militancia. Yeah. Y entonces la Constitución dice, cuando tú cambias de partido, tienes que renunciar un año y medio antes de que concluya tu periodo. Pero ¿qué pasa si no eres militante? Allá tenemos ese problema. Y se va a expresar en las próximas semanas. O sea, si Darío decide tomar ese camino, seguramente va a terminar en tribunales. Va a terminar en tribunales. Ok. Como aquí se previó, tú lo recuerdas, lo platicábamos, que si la alcaldesa Montserrat decidía problematizar la decisión que fuese contraria por género, ella podía llegar a tribunales a partir de exigir su derecho a la elección consecutiva como primer tema, también el ejercicio de su propia condición paritaria, pero decíamos que había una aduana interna, primero, que era el procedimiento intrapartidario, ¿no? ¿Te recuerdas que lo comentábamos? Sí, ¿cómo no? Si ella no se anima a ejercer un recurso al interior de su partido, la decisión va a quedar firme. Bueno, ayer, según escuchaba por los medios, la declaración de ella, es decir, decido no ir
a la justicia intrapartidaria. Decide no impugnar o ampararse, usó términos uno y después otro, pero vaya, se entiende. Se entiende. Finalmente, no problematizar el asunto y eso hace que la decisión quede firme, ¿no? En este caso, pues que Ismael Burgueño sea hasta el día de hoy una persona que posiblemente sea registrada como el candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Pero aquí parte lo interesante de este asunto es cómo termina siendo la política la que en muchos de los casos puede resolver controversias jurisdiccionales. Es decir, en el caso de Tijuana se preveía una controversia jurídica, se declaró una controversia jurídica, pero prevalece la política y es la política la que termina no accionar mecanismos intrapartidarios o externos para que las cosas queden como se anunciaron. Pero hay otros municipios en donde habrá que ver qué sucede. Y pongo el ejemplo caso de Tecate, en claro. donde esta persona, su alcalde, fue registrado como una persona no militante. Por tanto, se le aplica o no se le aplica ese precepto constitucional que debió haber renunciado 1 año y medio antes a su militancia para poder ir por otro partido. La verdad es que es un tema que va a terminar también en tribunales, ¿no? Eso está súper interesante y ya veremos cómo se desarrolla todo este caso de Tecate. Y para resumir y cerrar el caso de Tijuana, pues como bien decías, más que una decisión jurídica fue una decisión política. Ya veremos cómo sucede generalmente en los partidos políticos, cómo le compensan o cómo sigue su militancia, ¿no? Cómo se acomoda, pero dicho en términos coloquiales, estaba en manos de la alcaldesa ejercer ese derecho y decidió al final, aunque al principio dijo que sí, decidió no ejercerlo y se acabó la controversia. Y se acaba la controversia. Muy bien, perfecto. Ahora, en el tema de la coalición entendimos, ya también nos habías explicado algunos temas que estuvieron muy interesantes. El propio presidente del Instituto Estatal Electoral decía que en cualquier momento, hasta una fecha determinada, podría haber cambios y ese es el otro gran tema. Ayer un diputado local dice, sí hay cambios en la coalición, sale el PES. Sí, y aquí habrá que entenderlo en 2 momentos, David. El primero de ellos, bueno, en 3 momentos. El primero de ellos, el político, cuando la secretaria general Citlali Hernández anunció la ruptura, ¿no? Ese es momento político. Luego viene la espera del momento jurídico, y el momento jurídico tiene 2 momentos. El primero de ellos, el que ayer se materializó, donde la representación de esta coalición, donde Morena tiene un voto ponderado. El voto ponderado significa que es el que tiene mayor poder al interior de esa coalición. Muy bien. Entonces, donde Morena tiene un voto ponderado, se determina salir, o mejor dicho, que el Partido Encuentro Solidario salga de esa coalición, ¿no? Este acto es eso, una solicitud, una presentación de informe al Instituto Estatal Electoral. Todavía falta, ese es el segundo acto jurídico, que el Instituto Estatal Electoral resuelva sobre esa petición. Es decir, el partido dominante, el partido que tiene voto ponderado y sus aliados determina que el PES salga, pero eso es una determinación unipersonal. Todavía falta que el Instituto Estatal Electoral dictamine que esa voluntad está de conformidad con derecho y habrá que ver qué dictamen emite el Instituto Estatal Electoral. De lo que sí sé respecto a ese convenio de coalición es que tenía un problema de origen, no tenía la famosa cláusula de escape. Es decir, la mayoría de los convenios de coalición tienen una cláusula que se le conoce en el argot como la de escape, porque pues es en el que dices, sabes que ya no me convino, ya me voy, ¿no? Y no hay complicaciones mayores porque está establecida. En este convenio no hay cláusula de escape. Es decir, y este es un tema que habrá que ver en qué condiciones lo resuelve el Instituto Estatal Electoral. Por eso apenas inicia este asunto. Y no ha habido, de hecho, por lo menos no me ha tocado, y si alguien del público tiene algún dato que a lo mejor yo no tenga en este momento, yo no he visto un pronunciamiento todavía por parte del PES. No que lo conozca. Se dio por parte de Morena. Se dio por parte de Morena, no que lo conozca, pero también puede ser que la solución sea política y no jurídica, ¿verdad? Como sucedió en el caso de Tijuana. Es decir, la política siempre va a estar inmersa en los asuntos jurisdiccionales. En estricto derecho, ¿qué sucedió ayer? Bueno, pues la coalición y su partido dominante, es decir, con quien tiene el voto ponderado, decide que el Partido Encuentro Solidario no vaya. Ese es un acto. Pero sigue el segundo acto, que el Instituto Estatal Electoral determine si ese acto es jurídicamente procedente
porque el convenio de coalición No no tiene tiene la famosa cláusula cláusula. de salida. Claro. ¿No? Entonces esto también podría ponerse interesante. Vamos a ver qué revisan y finalmente qué deciden. Y aunque pues muchos creemos que va a terminar como un trámite sencillo, pero como con lo que acabas de explicar, a lo mejor nos cambia el panorama, ¿no? Ahora, tampoco podemos dejar de lado el entender cómo están constituidas esas fuerzas políticas en el marco de lo que nos acabas de explicar, Carlos. Es decir, hay que volver a traer a la mesa lo que significa los posibles panoramas del desarrollo de las campañas y los posibles resultados en función de lo que representa cada uno de ellos. Es decir, mucha gente dice, ay, pues se sale el PES, pues pierde el PES, pero no, habíamos platicado ya en sesiones anteriores que el PES como partido local pues se llevó toda la bolsa de recursos y que tiene una fuerza militante y una base que sí está asociada con un apellido, evidentemente, pero que no es cosa menor, incluyendo, insisto, Carlos, el presupuesto. Sí, el PES tiene una característica, ¿no? Convergen dos cosas, lo que tú atinadamente dices, es uno de los partidos que más recursos públicos recibe. Y la segunda, el janquismo como expresión política en nuestra región, ¿no? Claro. Esas son realidades políticas y realidades financieras. Pero además hay otra característica, ¿no? Si tú haces una revisión de la política en términos prácticos de cada una de las ciudades, en cada una de las ciudades hay problematizaciones de los partidos dominantes y de los partidos que se consideran dominantes, ¿no? Es decir, hay mucha división, mucha confrontación. En esa lógica, los partidos emergentes, como podría ser el PES, tienen la posibilidad de convertirse en opciones para la ciudadanía e inclusive para aquellos militantes que están en la controversia dentro del poder, ¿no? Es decir, la elección que vamos a ver es una elección atípica. Tiene muchos componentes distintos. El primero de ellos, quizá el más importante, es que el presidente de la República no está en la boleta. Y eso es un indicador. Sí, seguramente el presidente hará en el ejercicio de sus derechos hacer valer su voz, pero no va a estar en la propaganda política electoral, no va a estar en la propaganda genérica, no va a estar en los medios de comunicación. No va a estar su nombre, no va a estar su foto, que ahora las boletas pueden traer la foto de los... Pueden o no, ajá. También pueden, perdón por el paréntesis y la interrupción, pero también pueden llevar su alias, su mote, Sí, claro. su apodo, ¿verdad? Sí, claro. En el caso de la presidencia de la República no, pero en el caso de las elecciones locales mira, sí. Es un dato interesante. Entonces, ahí vamos a ver que se van a dar cambios y vendrá un desgaste natural de los partidos en el poder, más allá de las simpatías, ¿no? Mucho más allá. Entonces, ahí hay una elección atípica, tiene esos componentes, y entonces los partidos emergentes tienen posibilidad de convertirse en opciones. No olvidemos que los partidos emergentes tienen como finalidad, sí, claro, por supuesto, ganar elecciones, pero también tienen un reto, conservar el 3% de la votación total emitida. Eso les hace pervivir a procesos futuros y en condiciones diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que muchos nos preguntamos? ¿Qué tan conveniente es, dada la dominancia que todavía hay de Morena, no con un partido como PES, porque me queda claro que tiene cuadros muy, muy marcados y está lejos de ese concepto, pero yo decía, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con Fuerza por México, que tiene un posicionamiento todavía muy, muy débil, todavía, y no es despreciarlo, simplemente la fotografía de este momento, cuando seguramente si van a votar por el candidato de esa coalición, la gente, lo más seguro, y esto es mercadológico, no tiene que ver con estos colores o estos candidatos del partido en sí, sino el mero posicionamiento mercadológico, mercadotecnia política, seguramente se va a ir por la marca más grande, como sucede cuando usted va al súper y compra un objeto. O sea, también existe ese otro lado de la moneda, el peligro de no llegar a este 3%. Se le llama el efecto popote, y es cuando el partido dominante chupa todas las voluntades de los partidos emergentes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, mercadológicamente la marca dominante jala, ¿no? Pero los partidos es ahí donde tienen que desdoblar estrategias, porque si no sacan su 3% de votación total emitida, pues no van a transitar. Yo encuentro, quizá me equivoque, 2 partidos emergentes localmente, uno con registro y otro sin registro, que van a ser sorpresa en el escenario político electoral del Estado. Uno de ellos que tiene el registro, que es el Partido Encuentro Solidario, y el otro es el Partido Verde Ecologista de México, que si bien es cierto tiene registro federal,
no tiene registro local. Y entonces habrá que ver si el desdoblamiento estratégico de ellos permite que se constituyan en fuerzas locales. Para mí hay dos ahí fuerzas emergentes, ¿no? Ese tema está buenísimo, Carlos. Sí, claro. Hay que irlo monitoreando y ver cómo se desarrolla esto. Y obviamente cuando estén los resultados, volverlo a visitar, ¿no? Oye, tengo que mandar una pausa ya, pero antes de ello, aunque sea rapidito, unos segunditos. ¿Crees que sea factor todavía o ya no el asunto de que nuestras generaciones seguimos muy acostumbrados a querer solamente marcar una parte de la boleta porque nos da miedo que nos los anulen? O sea, estamos con esa idea de que si tú marcas un recuadro de tu boleta en las elecciones, está bien, pero cuando marcas dos te la anulan. Pero eso ya no funciona. Y en su momento fue factor, porque decías, yo puedo votar por este candidato, puedo poner, mientras no choque, que sean distintos y sea la misma coalición, yo puedo marcar varias partes de la boleta y sigue siendo válido. Entiendo que es un asunto generacional y a lo mejor las nuevas generaciones ya no traen ese chip, pero todavía irá a ser factor en todo este juego de Claro. situaciones. Uno de los efectos que más impactan en la unidad de votos es el que acabas de mencionar, ¿no? El arraigo cultural del cómo nos enseñaron a votar. Y entonces es tan fuerte que cuando llegamos a una boleta y vemos el mismo nombre en 3 cuadritos, nos brinca, ¿no? Y Ajá, decimos, claro. "Ay, ¿qué hago? ¿Y si lo pongo en los 3? ¿Y si lo pongo en 2? ¿Y lo pongo en 1? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cómo Etcétera. se cuantifica? Entonces ahí los partidos tienen que desdoblar estrategias de capacitación y educación cívico-electoral. Yo lo veo en la universidad, mira, en la universidad yo enseño, por ejemplo, cuando hablo de las características del voto, que el voto es libre, secreto, directo, personal, pero también es indivisible, el voto no se divide, el voto es único, es directo, es personal. Pero ¿qué sucede cuando yo pongo la crucecita? Voy a ser claro, en este momento decido votar por Claudia Sheinbaum y aparece en el casillero de Morena, aparece en el casillero del Verde y aparece el nombre en el casillero del PT. ¿Qué pasa si pongo la cruz en los 3 casilleros? Pues sí se computa para Claudia, vale 1, pero el porcentaje de votación, ese 1 se divide en porcentaje de votación para los 3 partidos. Entonces sí hay una división del voto porcentual, pero los partidos viven, literalmente viven, respiran, coexisten por votos. Puede incluso alguien ganar una elección y si la votación total emitida no es lo suficiente para que el partido sobreviva, el partido puede desaparecer. Es una premisa que, digo, poco improbable en el esquema que tenemos sobre la mesa en este momento, pero que pudiera suceder. Voy a ponerte un ejemplo. Un partido en Baja California logra en un distrito, son 17, Ajá. en un distrito logra ganar, pero ganó por un porcentaje pequeño. Pero resulta que en el resto de los distritos ese partido no pintó y su votación total emitida no llegó al 3%. Bueno, ese diputado va a entrar por mayoría relativa, pero el partido va a perder su registro porque no alcanzó el porcentaje. Son supuestos que la ley prevé y que sí se han explorado en el país. O sea, si por mencionar algo, un candidato a una diputación local, que la coalición aquí de oposición es PAN-PRI, si votan si votaran, digo, está difícil hacer una cuenta porque son 17 diputaciones y las municipalidades y demás, pero si fuera parejo y de repente todos votaran por el PAN sin marcar al PRI, el PRI estaría en peligro, pues entra un priista que fue siglado por el PRI, pero el PRI pierde su registro local. Exacto. O al revés. Al revés. O al revés, todos votan por el PRI y el PAN perdería su registro local porque no juntó el 3%, pero el candidato siglado por el PAN entró. Porque ganó. Porque ganó. Porque ganó. Ese se llama principio democrático. Y ese es el que mata cualquier cosa, ¿no? Si ganas, en mayoría relativa, ganas, aun cuando tu partido no alcance el porcentaje. Pero en este sistema electoral mexicano, en el caso concreto de Baja California, que tenemos primera minoría, si un candidato es el mejor perdedor, acreditadísimo, pero su partido no alcanzó el 3%, se friega, no entra, así sea el mejor perdedor. En el caso de los... del repechaje de la primera minoría. La primera minoría que antes, todo eso también ha cambiado, evolucionado, y en el caso de que sí entre alguien en esta premisa, cuando se registra,
a qué fracción parlamentaria se apunta? Casi siempre es a la fracción parlamentaria que fue siglado, ¿no? Casi siempre, y es motivo muchas veces de los convenios de coalición, ¿no? Y uno de los temas que tenemos pendientes y que se debe poner sobre la mesa es el de la calumnia electoral, que ya lo habíamos prometido, no lo hemos tratado. ¿Cómo podemos entender, Carlos, cómo se configura la calumnia electoral? Y evidentemente en una segunda parte, pues, ¿qué tipo de sanciones tiene, no? Es correcto. Lo primero es calumnia contra libertad de expresión contra calumnia electoral, ¿no? Hay una jurisprudencia que me permití traer, que es la 31-2016. Es un asunto que enfrentó el Partido de Acción Nacional contra el Instituto, en aquel entonces Federal Electoral, y surgió esta jurisprudencia que es muy interesante, en donde dice que la libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ellos se calumnian a las personas. Es decir, y aquí es tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, incrementa la posibilidad de quien utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes. Es decir, se constituye calumnia electoral cuando tú le dices a alguien, voy a ponerte un ejemplo, es que Juan Pérez se robó el dinero de tesorería. Hay una imputación directa de un ilícito, pero no presentas pruebas de convicción al respecto. Ahí, de acuerdo a esta jurisprudencia, se constituye calumnia electoral. Cosa distinta sería si en el uso de tu libertad de expresión dices, oyes, en el ejercicio de esta persona en tesorería, muchos, pero muchos comentarios se hacían respecto a que había malos manejos. Te fijas cómo en uno estás ejerciendo en libertad de expresión un análisis crítico sobre una postura. En el otro estás haciendo una imputación directa. O un hecho concreto, tal vez. Me refiero a, no es una cosa sentenciada, por lo tanto tienes que respetar, si te lo estoy entendiendo bien, el derecho a que se considere inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero sí puedo mencionar tal vez, en caso de que así fuera, pues a fulanito lo están investigando por esta presunta irregularidad. Exacto. Y hay una carpeta abierta en fiscalía y el número de carpeta es este. Y ese es un hecho informativo, concreto y claro. Muy bien. Con medios de convicción. Pero también puedes hacer el señalamiento porque se permite la libertad de expresión cuando se expresa cuando se expresa en función de alguien que está en el escenario público, es más amplia, mucho más, o sea, el sujeto pasivo tiene que aguantar más, por decirlo así. Muy bien. Tienes que aguantar vara. Y puedes decir, por ejemplo, bueno, muchas sospechas hay respecto a este funcionario en su desempeño público. Pues muy ambiguo. Muy ambiguo. No hay una acusación directa. Es derecho a la libertad de expresión, no es calumnia. Y crítica, estás criticando, ¿no? Pero la calumnia sería, es que Juan Pérez es un corrupto, robó en sindicatura, robó en tesorería. Ahí sí tienes que aprobar los elementos. Pruébame lo que me robé. Pruébame lo que me robé. Básicamente. Básicamente, y te van a encuadrar en la calumnia electoral, ¿no? Perdón, ¿quiénes pueden cometer calumnia electoral? ¿Cualquier ciudadano? Está más ligado, la calumnia electoral, sí, la respuesta es sí, pero está más ligado a los medios de comunicación, ¿no? Casi siempre el grueso de los asuntos está encaminado casi siempre a los medios de comunicación, pero sí, cualquier persona puede llegar a cometer una calumnia electoral cuando ésta pueda ser comprobada que está afectando precisamente un derecho político electoral, ¿no? La libertad de expresión tiene una característica fundamental, y es que cualquier persona puede estar, digamos, en libertad de ejercerla, y solamente aquella persona que tiene un vínculo partidista, directo o indirecto, con un partido o un político, puede actualizarse la calumnia electoral. No sé si esta parte la digo, la explico. A ver. Voy a tratar de ser más claro. Carlos Barbosa, que no milita en ningún partido político, dice, y no trabajo en un medio de comunicación, ¿ok? No trabajo en un medio de comunicación, no milito en ningún partido, y digo, Juan Rodríguez, tesorero, es un corrupto porque robó ahí 10 millones de pesos, ¿no? ¿Cometo calumnia electoral? No. ¿Por qué? No milito en un partido, no tengo vínculo con un partido político o a un personaje político, no participo en un medio de comunicación. Ahora, al revés, Carlos Barbosa es militante de un partido político. Carlos Barbosa es simpatizante de un partido político. Carlos Barbosa participa en
una estructura partidista y dice lo mismo, hay calumnia electoral. Ya, muy bien. Y esto puede ser configurado, la calumnia electoral, independientemente del medio. Me refiero, Sí, puede ser en una asamblea partidista, puede ser en una red social, puede ser en una entrevista, en un debate. en un debate. O sea, ahora sí que como en otras partes que tengo entendido que así funciona el derecho, no importa a través de qué medio lo cometiste, el delito es el delito, independientemente de qué plataforma utilizaste. Es correcto. Y entonces en esa lógica es una figura relativamente nueva, ¿eh? A pesar de que tiene algunos añitos ya en su procesamiento, es nueva porque el mayor debate es si la calumnia electoral, cuando denuncias a alguien por calumnia electoral, estás lo que generando es censura. Pareciera ser que estás atacando a la libertad de expresión. Esto es un tema complicado, no es un tema sencillo. Por eso lo que se tutela fundamentalmente es quién lo dice. Si lo dice un ciudadano llano, vil, pues no hay calumnia electoral. Tienes que aguantar vara, ¿no? Ahora, ¿dónde se denuncia? ¿Cuáles son las vías? Bueno, son ante los organismos administrativos electorales, ¿no? Y dependiendo del caso, si la calumnia puede constituir otro tipo de delito, pues te vas directamente a las instancias del Ministerio Público, ¿no? Pero son administrativas. Y si son administrativas, ¿qué tipo de sanciones tendrían en caso de que se dictaminara que sí hubo calumnia? Voy a ponerte un ejemplo, quedó grabado en YouTube, quedó grabado en Facebook, el retiro inmediato, ¿no? De la sanción a la persona que lo emitió, ¿no? La sanción que puede ser, oye, discúlpate, retráctate, en fin. Y llegado públicamente también. Públicamente. Sí. Eso sería en proporcionalidad. Dependiendo de la característica de la calumnia, ¿no? O sea, me refiero a si no es lo mismo que haya cometido la calumnia en una asamblea, en un consejo de un comité ciudadano, a que lo haya hecho en el noticiero más visto del país. Voy a ponerte un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si un determinado personaje político es dueño de un periódico y resulta que su periodista de ese periódico todos los días saca un cuarto de plana en el periódico diciendo Juan Pérez de Tesorería es un corrupto, se robó 10 millones? Ahí estamos en presencia de calumnia electoral, ¿no? ¿Por qué? Por el vínculo, pero además por la consistencia del acto, ¿no? Y tendrían que hacer público el desmentido o la disculpa, como lo queramos llamar. Si salió 5 días en una plana, 5 días en una plana. Podría ser, o incluso la sanción económica, o la medida cautelar, retira todo, no vuelvas a tocarlo, o sea, depende de la característica. En el derecho electoral los hechos son, la evaluación es casuística. Cada caso tiene que ser revisado en su particularidad, ¿no? Y de ahí de repente la confusión o la ambigüedad cuando algo es nuevo, ¿no? Que de repente dices, ¿y cómo funciona? Pues vamos a ver, porque hay que revisar la ley, pero también las normas, los reglamentos y qué está en manos de la opinión del juez o del magistrado encargado. O sea, ¿por ahí un poco? Sí, yo sostengo, y es lo que platico siempre con mis alumnos, que no se vayan solamente por lo que el código dice, es decir, como diría la abogada Itzia María, codigueros, no sean codigueros, vayamos a conocer el derecho desde el punto de vista de la convencionalidad o incluso de las tesis jurisprudenciales. ¿Qué está diciendo la Corte respecto a temas que ya se han explorado en ese sentido? Y entonces te das cuenta que en muchas ocasiones la ley se quedó corta y lo que prevalece son las tesis jurisprudenciales. Lo que yo te estoy platicando aquí sobre calumnia tiene que ver con tesis jurisprudenciales, o sea, cosas que ya se discutieron, que ya se revisaron y que llegaron a mandatos que son obligatorios, ¿no? Ya, ese tema está buenísimo, pero la verdad sí me quedo con muchas preguntas. A lo mejor eventualmente como se den algunas denuncias, independientemente de la resolución que tomen en su momento los tribunales, podremos traer los casos y platicarlos, porque seguramente va a suceder. Algunos terminarán siendo dictaminados como calumnia, otros como no hay nada que perseguir, pero será interesante ver, lamentablemente, Carlos, se nos acaba el tiempo, pero sí veo venir 2 cosas. Una, que tú nos anticipaste y que cada vez estoy más convencido de que tuviste toda la razón, que sí son las elecciones más grandes y más importantes de la historia de México, pero que mucho se va a resolver de manera judicializada.
Y la otra, que eso tiene que ver justamente con esto, que va a haber mucha campaña sucia, que va a haber mucha campaña negra, que va a haber muchos ataques y que seguramente va a haber muchas denuncias por calumnia electoral. Tal vez, ya veremos, ¿no, Carlos? A lo mejor no hay ninguna, David, porque también es una figura que muchas veces no se atreven a buscarle cómo encuadrarla por su complejidad, ¿no? Digo, no es una cosa... Claro, me hiciste reaccionar con eso de que tal vez no, porque si en la parte jurídica tienes razón, en la parte de la comunicación y control de crisis, ¿para qué inflo más un tema que quiero desaparecer? Sí, exacto, me calumnió, sí, cometí un delito y me está afectando, pero públicamente no lo quiero inflar más. Exacto. Aunque haya sido algo que me afectó. Híjole, es que este tema nos podremos seguir aquí buen rato. Oye, Carlos, ¿con qué podríamos cerrar el día de hoy? Después de toda esta serie de temas, controversias en el contexto, evidentemente, de estas elecciones, ¿cuál podría ser el mensaje de cierre? Que estemos muy atentos. Finalmente ya estamos inmersos en el proceso federal. Se actualizan los delitos electorales en esta materia y que pues estamos poco menos de un mes también, poquito más de un mes de iniciar el proceso local, y creo que el mejor mecanismo para contribuir a la democratización de nuestro estado es a través de lo que, y lo digo con, no es barba, lo que están haciendo los medios y en lo particular tú. Muchas gracias. Es decir, contribuir a socializar ideas desde todas las perspectivas, pero eso es lo único. La educación cívica electoral es lo único que puede realmente hacer que las democracias sean efectivas, ¿no? No encuentro otra manera. Y construir una democracia, la participación ciudadana, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no solamente es el día de la elección, hay mucho alrededor que se tiene que mantener, que se tiene que luchar por ello, porque como en otros frentes que hemos platicado de la vida pública, siempre hay quien busca acotarlos, siempre hay quien busca dar pasos para atrás, y la lucha será continua. Esta lucha nunca se va a acabar. Las revoluciones, todas las revoluciones se ganan por dos grandes cosas que suceden. Explosiones, es decir, lo que vemos afuera, que son expresiones fuertes, y las implosiones. Hay movimientos internos que también contribuyen a que las cosas cambien. Entonces, tengamos una mente muy abierta, porque no solamente en una transformación como la que está viviendo el país hay las explosiones, también hay implosiones que están generando transformaciones, ¿no? Y yo cerraría nada más pidiéndote que me permitas invitar a que me sigan en mi TikTok. Por supuesto, claro. ¿Verdad? Que es donde subo contenido 100% técnico electoral, no meto ni fotografías sociales, ni grilla, puro contenido técnico. Te encuentran electoral. como Carlos Barbosa Castillo. Carlos Barbosa Castillo. Perfecto. Y de repente subo. En TikTok, en Instagram. Hay todo lo demás. Facebook, todas las plataformas. Todas las. Perfecto. Carlos, pues aquí nos vemos pronto. Mientras tanto, pues que tengas un excelente viernes. Muchas gracias. Gracias, David. Saludos, como siempre. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral.